con la primera ponencia, que va a ser una mesa redonda en la que vamos a tratar la Ley 7 de 2018 de 30 de julio, de modificación de la Ley 13 de 2007 de 26 de noviembre, de medida de prevención y protección integral contra la violencia de género, y el Real Decreto Ley 918 de 3 de agosto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Van a participar en esta mesa Concepción Ortega Fernández, compañera del Colegio de Abogados de Córdoba, y Ramiro Guinea Segura, compañero del Colegio de Abogados de Huelva. Ambos son los coordinadores o presidentes que se llaman allí, ¿no? Por lo menos en Córdoba. Los responsables del turno de oficio contra la violencia de género. Tengo unos currículum enormes de ambos, aunque los dos me dicen que les gusta que los presente como abogados. Abogados en ejercicio desde hace unos pocos de años y defensores de este turno y de la igualdad de las mujeres. Pero para dar una pincelada, Concepción también es profesora en la Universidad de Córdoba de penal, de Derecho Procesal. Pensaba que era de Derecho Penal. Antes era de penal. Vale, entonces va cambiando. Ha participado como ponente en numerosas eventos, encuentros, jornadas sobre juicios rápidos penales, sobre el Código Penal. Como os digo, es la coordinadora organizadora de las jornadas también de Derecho Penal, que se celebran en el Colegio de Abogados de Córdoba. Participa como ponente en cursos de violencia, sobre todo, experta en Derecho Penal, también ha participado en el curso. En otro curso, otra jornada de Derecho de las Víctimas en el proceso penal, como veis, todo relacionado o casi todo relacionado con la violencia. También es la diputada octava de la Junta de Gobierno del Colegio de Córdoba, ¿no? Eso actualmente. Y también es miembro del CADECA, igual que Ramiro. Ramiro, por su parte, además de abogado, como a él le gusta también que lo presenten, es miembro de la Junta de Gobierno, también del Colegio de Abogados de Huelva, miembro del CADECA, vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española. Tú también, por eso me lo he saltado. Es que tienen una vida profesional bastante paralela, ¿no? Sí. Abogado colaborador de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer, profesor de los cursos de experto en asesoría jurídica de empresas, docente en 1001 cursos, que me los voy a saltar, ¿vale? Porque si no, no les voy a dejar tiempo para la ponencia, que además son una hora y son dos los que intervienen. Jornadas de familia, jornadas formativas en violencia de género, docente en cursos de máster, en fin, un currículum. Y este es el breve que me ha mandado, que le he pedido un currículum breve a ambos. Si alguno tiene ya más interés, pues directamente os me preguntáis o lo buscáis, que seguro que tenéis un montón de información para ello. Van a intervenir un poco a la limón, como ellos vayan viendo, y al final, como siempre, tendremos un pequeño turno de intervención o de participación por parte de los que estamos aquí reunidos. Sin más, les doy la palabra y las gracias nuevamente. Gracias a ti. Bueno, gracias. Joder, qué cateto soy, leches. Ya. Que yo quería decir, ahora me escucho mucho mejor. No, hombre, es que no estoy jugando en casa, yo vengo de Huelva. Nosotros los de Huelva estamos acostumbrados a que los de Sevilla vayan para allá, pero que uno de Huelva venga para acá es más raro, ¿no? Nada más que podemos venir en coche y no tenemos ni comunicaciones para venir con vosotros. Yo vengo en AVE. Claro, tú sí, pero yo no, ¿eh? Bueno, que yo lo que quería decir era agradeceros al Colegio de Sevilla el detalle que tuvisteis de la entrega de la medalla del Colegio de Sevilla a mi decano Juan José Domínguez, que ahora en breve, después de no sé cuántos miles de años de decano de Huelva, a sus 86 años, pues ya se va a retirar, ya va a presentar la renuncia al cargo, pero la verdad que allí os agradecemos mucho el detalle que tuvisteis con nosotros, ¿no? Dicho lo cual, porque aunque yo tuve la gran suerte de estudiar en Sevilla, estudié aquí en los Salesianos, en la RUS, en la Residencia Universitaria San Juan Bosco, dicen, allí nos enseñaban de chicos que es de bien nacido el ser agradecido, ¿no?
Pero volviendo al tema que nos trae aquí, tanto Concha como yo somos miembros de la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía Española, qué nombre más largo tenemos, que está dentro de lo que es la comisión del turno de oficio y que es una comisión en la cual pertenecen distintos compañeros de los colegios de toda España, no están representados todos. Concha y yo somos el Poder Andaluz, ¿no?, junto a Málaga. Málaga y Granada. ¿Y ¿Granada también está? Sí. No la conozco, la Monse. compañera de Granada. Ah, sí, verdad, por Dios. Pues. Se entera que la he nombrado y me mata. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros allí? Bueno, pues la intención nuestra, sobre todo, es visualizar la actuación del letrado en el tema de violencia de género. Algo que sigue siendo a fecha de hoy muy necesario y que yo entiendo que jornadas como estas de formación que tenemos que hacer de forma periódica deben servirnos, en primer lugar, yo siempre lo digo, que cada vez que me pongan un micrófono delante, lo primero que diré es tratar de dimensionar y poner en valor el trabajo que hacemos los compañeras y los compañeros que pertenecemos al turno especializado de atención a mujeres víctimas de violencia de género, puesto que ni está pagado ni está reconocido la labor que hacemos nosotros. Junto a esas funciones, esa visualización nos ha permitido que formemos parte del Consejo del Observatorio de Violencia de Género de carácter estatal, del Consejo General del Poder Judicial, y también se nos llama para presentar informes periódicamente cada vez que se va a hacer alguna reforma de la ley y cuántas actuaciones hacen nuestros próceres legisladores. A mí me parece estupendo tener que compartir la charla con Concha, porque yo, si tuviera que hablar del Pacto de Estado sobre violencia de género, iba a quedar políticamente muy incorrecto. Así que esa parte se la dejo a ella, porque yo soy muy escéptico con el Pacto de Estado de violencia de género y el desarrollo que va a tener en ello. Concha y yo también fuimos los precursores de que esa figura de la subcomisión de violencia de género tenía que tener su hijo pequeño, su parejo, en el CADECA, aquí en Andalucía, y el año pasado pues nos dieron el place para crear la subcomisión de violencia de género. Estamos todavía dando los primeros pasos y de las funciones que tenemos a nivel andaluz, en primer lugar lo que queremos hacer es una fotografía de cómo se está desarrollando el turno de oficio, cómo tenemos implantado el turno de oficio en cada uno de los colegios, porque somos 11 colegios y cada uno lo hace de su manera y como mejor lo puede hacer, y con esa imagen de lo que hacemos nosotros, pues negociar con la Junta de Andalucía, que es con la que tenemos que pelear los recursos para que se nos reconozca el trabajo que hacemos y podamos cumplir con el mandato que allá por el año 2004 nos dio la ley de que toda mujer tiene derecho a un asesoramiento jurídico, incluso desde antes de la interposición de la denuncia, cosa que estamos en el 2019 y no ha avanzado mucho, y ahí es donde estamos. También uno de nuestros objetivos es crear o tratar de establecer una formación que sea lo más parecido en todos los colegios, tanto para el ingreso en el turno de oficio especializado como para lo que se denomina la formación continua. El reglamento que desarrolla los turnos especializados de violencia de género establece que nosotros tenemos que tener una formación continua para poder estar integrados en el turno, y también aquí cada colegio pues lo hace con su mejor intención, tratando de que los compañeros estén lo máximo posible formados al respecto. Claro, que si vemos los números de compañeros que formamos parte ya de los turnos especializados de violencia de género y vemos las guardias que hay, pues prácticamente la mayoría hacemos una guardia al año y poco más. Con lo cual, yo creo que tendremos que adoptar algún tipo de medidas con respecto a los turnos especializados, porque ¿de qué nos sirve una formación si vamos a hacer una guardia al año y a lo mejor tenemos 2 asuntos en el año y luego ya no tenemos más? Con lo cual perdemos calidad. Yo soy muy defensor de la calidad que tenemos que dar. Queremos que se nos visualice, pero también tenemos que ser exigentes en el trato y en la atención que damos a las mujeres, porque de ahí va a salir la imagen de lo que somos nosotros. Y yo soy bastante díscolo y políticamente incorrecto, por lo cual Concha sí se va a sujetar más a lo que nos han dicho que tenemos que hablar, pero yo puede que termine hablando de lo que yo creo que os puede interesar, con lo cual yo le voy a ceder la palabra ya, porque si no termino yo en toda la tarde. Queremos hacerlo así de dinámico entre los dos y, por supuesto, estaremos abiertos a cuantas cuestiones nos vayáis comentando. Buenas tardes. Como veis, yo soy Concha. Quiero darles las gracias de parte de Ramiro y mía de habernos Bien. dicho que vengamos a la charla y vamos a empezar. Es verdad que yo soy más alemana y más ordenada. La charla que nos propuso Amalia era que habláramos de la Ley Integral y del Real Decreto. Pero claro, hablar de la Ley Integral y del Real Decreto sin hablar de otras normativas, no, andaluza me refiero, no sirve para nada, porque lo que os traigo es una especie de comparativa para que veáis la regulación
que existe a nivel nacional. Y, por supuesto, no podemos olvidar las medidas del Pacto de Estado, que me imagino que conocéis absolutamente todos. Como muy bien ha dicho Ramiro, una de las tareas de la subcomisión del Consejo General de la Abogacía es la de la realización de informes. Entonces, nosotros, cuando estaban las medidas, pues realizamos las propuestas que desde la abogacía queríamos hacer a esas medidas del Pacto de Estado. Dentro de eso, hemos los dos decidido que lo que vamos a dividir es un poco las dos partes de lo que puede ser la charla, que también aparecen en las normativas que tenemos que analizar hoy, que es, uno es la asistencia y representación del abogado de la mujer víctima de violencia de género, y la otra parte va a ser el plan de prevención, donde se habla de la formación, de la educación, de la sensibilización, que también se ve en la ley andaluza. En la ley andaluza, ese plan de formación obligatorio, como sabéis, lo tienen ustedes para los profesionales en el artículo 20 y en el artículo 25 ter. Vamos, a partir del 20 empieza a hablar de todo lo que es la formación de los profesionales y que dicha formación tiene que ser una formación de calidad. Ante ello, como ha establecido Ramiro en la última reunión de la subcomisión del CADECA, queremos que conozcáis que existen estas subcomisiones, que son las que institucionalmente representamos a la abogacía. Y entonces, para que tengáis claro a quién también podéis dirigir pues vuestras ideas y vuestras opiniones. Dentro de esta parte de la formación se establece en la ley andaluza que la Junta proveerá de una formación de calidad y responsable, y además una formación unitaria para todas las provincias de Andalucía. Por ello, se ha creado dentro de la subcomisión una parte que es un equipo de trabajo, el cual encabezo yo, que vamos a dedicarnos a el estudio de la formación en los diferentes colegios de Andalucía, incluso la idea de una formación general para toda Andalucía, de hacerla anualmente. Amalia, por ejemplo, va a ser la encargada de la creación de nuestro propio observatorio, no del observatorio que existe de la Junta, sino de nuestro propio observatorio, para tener muchísimos más datos. Y el mapa pues lo va a realizar todo, no es que os digo los nombres de los que encabezan los equipos, ¿no? Lo realiza Ramiro. Por lo tanto, en esa formación es donde tenemos que tener mucho hincapié. Pero no solamente mucho hincapié, de ahí la necesidad, además, como sabéis, es obligatoria. Y tenemos que ver toda la materia, está recogida en nuestra ley, por lo tanto es obligatoria. No solamente tenemos que ver hincapié, sino también en la coordinación, que yo creo que es otro de los puntos clave dentro del plan de prevención en el tema jurídico. Y la coordinación es con todos los operadores jurídicos, todas las personas que están relacionadas con la asistencia a la mujer víctima de violencia de género. Evidentemente, cuando hablamos del tema jurídico ya estamos dentro del proceso, y de ahí que una de las medidas del Pacto de Estado era la creación de una comisión de coordinación en todas las audiencias provinciales creadas por el presidente, con todos los operadores, donde estamos, por ejemplo, en Córdoba están representados abogados, procuradores, asistentes sociales, fiscalía, jueces, policía, para tener protocolos de actuación, porque, como veremos, la ley no es clara en muchas de las materias. En Córdoba ya la tenemos creada porque esa comisión, el Consejo, ha dado orden a los presidentes de la audiencia de su creación, aunque no esté todas las medidas del Pacto de Estado, aunque fuesen ratificadas por las cámaras, no se han plasmado en norma, pero sí ha dado orden de que se realicen. En Huelva creo que también la tenéis ya, ¿no, Rabino? En Huelva la tenemos. Yo dudo mucho que sea útil, pero la tenemos. Bueno. También está la Junta de Andalucía en ella. Y claro, cuando se convocó echábamos en falta que, por ejemplo, no se llamó a sanidad, no se llamó a educación, porque esto era... La nuestra está el SABAR, la Junta no. No, la nuestra está la Junta, y además me parece bien porque es que necesitamos que Bueno, los médicos claro. se impliquen en la violencia de género, necesitamos que los colegios se impliquen en el tema de la violencia de género, porque yo creo que a estas alturas todos tendremos claro que la violencia de género no la vamos a acabar a base de sentencias. Aquí tenemos que hacer un trabajo de formación desde abajo, desde la base, y tenemos mucho trabajo que hacer. Y claro, lo que no nos podemos encontrar es que cuando nosotros estamos en un procedimiento y pedimos un informe médico, pues
médico, bueno, pedirle que venga al juicio, ¿para qué lo vas a hacer? Y luego si te pedimos un informe, pues el informe viene. El otro día tuve yo una bronca enorme con los míos de la UBIG, que nos gusta aquí un nombre, en el sentido de que pedí la ratificación de los miembros de la UBIG en el informe que habían hecho sobre la víctima y sobre el marido. Y vinieron y poco más que ratificarse en su informe. Y digo, mire usted, es que el perito tiene también que darme a mi cuenta y yo le puedo preguntar acerca de por qué me ha hecho usted esto. Es que usted era casi mi prueba fundamental y me ha dejado usted sin prueba. Pues hasta esos niveles de coordinación tenemos que llevar. Otra fractura en la cadena que yo veo que es muy importante es que quizás en las capitales de provincia no, pero sí en los municipios, el primer recurso al que acude a la mujer son los CIM, los Centros de Información a la Mujer, que esos están formados por la Junta de Andalucía y también vienen señalados en la ley andaluza. Ley andaluza que es bastante progresista, pero que, claro, la pobre tiene las competencias. Aquí no tenemos competencia en materia de justicia, por lo cual es muy bonita, estupenda, pero para nosotros, aparte de podernos pelear con la Junta, poniéndosela delante, oye, que aquí dice que tenemos que tener un abogado antes de la asistencia de interponer la denuncia. Dótamelo presupuestariamente, si no, no podemos hacerlo. Que tenéis que darnos formación. Vale, perfecto, no llego ahí. Vale, bien, venga. Los CIM, los Centros de Información a la Mujer, ahí asesoran a la mujer, pero luego se produce una fractura de la cadena y a la mujer la dejan, ponen la denuncia y luego aparecemos nosotros. Y esa comunicación tan estupenda entre la información que tiene el CIM y la información que tenemos nosotros, pues no existe. Y oye, nosotros tenemos el contacto con la mujer que tenemos. Si tenemos la gran suerte de atenderla en comisaría, pues tendríamos esa suerte, pero si la cogemos en el juzgado, pues tenemos una información muy contada y aparte desde que yo era chico, ya tengo una edad que nos dedicamos a esto de la violencia, había un término que a mí me encantaba y que cada vez se utiliza menos, que es ese de la victimización secundaria. Por favor, ¿cuándo vamos a ser capaces de que la mujer no tenga que repetir 15 veces la misma historia? Bueno, pues si alguien nos pasa la información de lo que ha pasado, yo ya tendré información y podré hacerle preguntas a esa mujer de lo que realmente me interese y no volverá a hacer la mujer que me repita todo una y otra vez. Bueno, pues la formación, por ejemplo, en el Real Decreto, que era otra de las partes que teníamos que estudiar, no entra, pero a partir de la base que el Real Decreto es una modificación de la ley integral. Por lo tanto, también esos planes de prevención ya estaban por ella. Esa es la parte de lo que es los planes de prevención. La otra parte que nos tocaba era la famosa asistencia y representación a la víctima de violencia de género. La asistencia y representación, como todos sabemos, la tenemos en el artículo 20 de la ley integral. La asistencia se habla que la mujer, que es una de las discusiones, la mujer tendría derecho, previo a la interposición de la denuncia, a ser asistida o de letrado, con la coletilla siempre que lo solicite. Ese siempre que lo solicite ha sido el caballo de batalla para que no lo solicite. Sobre todo, yo no sé vosotros en Sevilla, pero nosotros en Córdoba, cuando la mujer está en el puesto de la Guardia Civil de Peñarroya, que el letrado, que el colegio de abogados que tenemos está en Córdoba y tiene que llegar a Peñarroya, que va a tardar 1 hora y media en llegar a Peñarroya, y si más a alta hora de la noche le informan o no le informan que tiene derecho a letrado, pero claro, dicen, pero tiene que venir de Córdoba, va a tardar esa señora que ha tenido el conato de violencia a las 2 de la mañana, que llega llorando con sus niños porque no sabe qué hacer, porque si pongo la denuncia, el otro que está al lado, porque el cuartelillo de la Guardia Civil es muy chiquitito, están todos juntos, pues ¿qué es lo que ocurre? Que no lo solicitan, porque vamos a terminar pronto y así se van todos, usted se va a casa de su madre y el que se vaya pues donde pueda. Pues ese siempre que lo solicitan era una de las preocupaciones que desde la subcomisión habíamos tenido en la obligación de establecerlo con un carácter preceptivo. ¿Alguno conoce algún investigado, detenido o persona que sea llamada a declarar que no vaya con su abogadito de la mano previo a su declaración? ¿A que no? Ya empezamos en un plano de desigualdad.
Por eso, porque es que es preceptivo que el abogado lo asista, lo tenemos en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el artículo 520 y en el 777, preceptividad. Solamente no es preceptivo en aquellos delitos que tengan menor entidad, como los delitos leves, que es cuando las partes pues, pueden ir a juicio sin tener asistencia ninguna. La mujer, víctima de violencia de género, ¿por qué no puede tener esa asistencia preceptiva? Si nosotros ponemos la palabra preceptividad, ya no vamos a tener problemas de interpretación, de que si lo solicito o no lo solicito, es que es preceptivo. Y si no está el abogado, esta mujer no pone denuncia, porque ¿cuál es la primera declaración de una mujer? Su denuncia, que es la que va a formar el proceso, porque como sabéis, nosotros en el proceso penal solamente tenemos el derecho de acción, el ius ut procedatur, no tenemos el derecho a castigar. Entonces, si no nos dan ese derecho de acción correctamente y en plano de igualdad con el investigado, ya estamos vulnerando, ya estamos empezando un proceso en desigualdad. No que queramos más, sino queremos lo mismo. Ese era el informe que la subcomisión hizo a las medidas del Pacto de Estado, que las teníamos en el tema de la asistencia en la medida 115 del Congreso y 229 del Senado. En todas se hablaba de que se pusiera el término preceptiva, un término que le da miedo al legislador, no sé yo por qué, porque dicen que vamos a colapsar, no tengo muy claro. ¿Qué es lo que ocurre? Después de que esas medidas se aprueban, de que se nos escucha el informe, llega el Real Decreto. El Real Decreto no habla nada de la asistencia. Lo único que establece en la asistencia es que los colegios de abogados tendrán que poner todos los medios para que la mujer tenga de inmediato un abogado. Vale, yo lo pongo, pero si no lo llaman, porque yo lo que no voy a ir es al puesto, al cuartelillo. No, mire usted que aquí le traigo al abogado por si llega. No, nos volvemos a lo mismo. Y no habla nada de preceptiva. La ley andaluza, en su artículo 35 bis, es más amplio porque dice momento inmediatamente previo. Por lo tanto, sí parece que habla de un momento inmediatamente previo. Es decir, que la señora tiene que tener al abogado antes de poder denunciar. Pero ¿qué ocurre? La ley andaluza es una ley ordinaria y la ley integral es una ley orgánica. No voy a hablar de la jerarquía de leyes porque vaya a decir todo que esa parte ya la aprobamos. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Este Real Decreto, que supuestamente iba a ser un avance y que la urgencia de ponerla en agosto era para que todo estuviera bien, pues vuelve a obviar lo que es la necesidad y la preceptividad de la asistencia letrada previa a la denuncia. ¿Por qué? Porque luego nos quejamos, ¿verdad, Ramiro?, de que todo va por diligencias urgentes, de que nada va por diligencias previas. Claro, si es que la base ya la hemos hecho mal. Si es que la casa, los cimientos, si yo los pongo más malillos, pues hago de una planta. Si yo hago unos buenos cimientos, lo mismo puedo tener 2 o 3 plantas. Pues esa es la base por la cual nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que se tiene que recoger simple y llanamente un término que se recoge siempre, que es la preceptividad del abogado. Yo no quiero venir a esta casa a reñirle a nadie, ¿no? Pero de la misma manera que nosotros estamos exigiendo y que sea preceptiva, ahí nos han colado un go por la escuadra enorme. Nuestra apuesta era que nos pusieran la preceptividad, porque claro, lo que ha dicho Concha ahí del artículo 35 está muy bien, pero el artículo, el 35 bis, pero es que en el 35 dice que ese derecho de la mujer a la orientación jurídica es desde el momento en el que se requiera. Volvemos a lo mismo, es que además no puede ir en contra de la otra. Pero claro, lo que no puede pasar es que si a nosotros, por un avatar de la casualidad del mundo mundial, yo creo que en mis no sé cuántos años que llevo de ejercicio de la abogacía, creo que he asistido a 2 mujeres en la comisaría de policía. Una porque me llamó ella y la otra porque se equivocaría el policía y no le dijo claramente que el abogado iba a tardar mucho, o la excusa que le ponían antes era que es que como igual tienes que pagarle el abogado si no te dan la justicia gratuita. No, mire usted, señor, si ya se modificó la ley y todas tienen derecho a justicia gratuita. Bueno, pues lo que no podemos nosotros permitir es que cuando nosotros vayamos a asistir a la mujer víctima de violencia de género en un momento como ese, lleguemos allí y nos quedemos como auténticos pasmarotes. Nosotros también desde la subcomisión abogamos y yo, que soy mucho más pasional, casi ya me pongo en plan incendiario, porque nosotros tenemos que ser mucho más proactivos en la actividad que tenemos en los procedimientos judiciales. Nosotros nos tenemos que creer la función que tenemos y nosotros tenemos que empezar a despegarnos de eso de ir de la manita de fiscal. El fiscal tiene su papel
y nosotros tenemos el nuestro. Y el fiscal, la única información que tiene de la mujer es la que ve las actuaciones, y nosotros la tenemos toda. ¿Por qué? Porque nosotros, obligatoriamente, aunque el juez me esté llamando diciendo venga que llegamos tarde, yo pido que haya una salita, porque la ley dice que tiene que haber una salita en las dependencias judiciales para que yo me pueda entrevistar con la víctima está apartada y no se tenga que mezclar con el otro, me entrevisto con ella, estoy el tiempo que me hace falta y cuando yo tengo claro de qué va el asunto, entonces me puedo sentar con ella a que preste una cosa tan fundamental como es la declaración. Porque, queridos míos, yo no es por llamar la atención, yo me declaro muy pro previas, no quiero urgente, porque un asunto de violencia de género me parece que es muy difícil que se lleve por diligencia urgente. Ahí lo que nos estamos quedando es con lo anecdótico, con lo que ha pasado al final, con lo fácil, pero no rebuscamos y no sacamos todo lo que hay detrás y tampoco tenemos herramientas para ello. Y entonces no podemos llegar nosotros con la mujer sin advertirle, por ejemplo, cuál es el proceso al que se va a enfrentar ella a partir desde ese momento. Nuestra posición ahí no solamente es la de meros abogados, nosotros somos el operador jurídico que más en tiempo y más en contacto va a estar con la mujer, por lo cual le tenemos que también poner a la mujer en conocimiento de todo lo que va a pasar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No es lo mismo que yo me ponga malo, ahora me tenga que llevar urgencias y me ponga en la puerta del Macarena sin saber lo que me va a pasar. Si a mí alguien me explica que voy a pasar a la sala de triaje, luego me van a atender esto y luego van a hacer otro, igual entro con mejor cuerpo. Si a la mujer le explicamos, mire usted, a usted le van a tomar declaración aquí en policía, después usted le van a tomar declaración en el despacho del juez o en el despacho del funcionario o en medio de la calle, cosa que también nosotros deberíamos de protestar, que las declaraciones se hicieran con la intimidad suficiente y no asentir a todos los que nos pongan por delante. Va a estar presente el fiscal, va a estar presente el juez, va a estar presente el abogado o la abogada del imputado y va a estar presente, voy a estar yo acompañando a usted en todo momento. Si toda esa información se la vamos dando y nosotros cuando la mujer termina de declarar apostillamos con toda la información que tenemos, pues será mucho más fácil que en un futuro obtengamos una sentencia condenatoria, que al fin y al cabo es el objetivo que nosotros tenemos aquí, que es el buscar una sentencia condenatoria. Claro, daos cuenta, además de la importancia que tiene, otra palabra que si yo hubiera tenido un PowerPoint, pero como los PowerPoint no están de moda, yo no lo hago, ¿vale? Que sería que yo pondría aquí un titular enorme diciendo instrucción, instrucción, instrucción. Instruimos muy mal. Oye, nosotros estamos acostumbrados a defender, nosotros tenemos el chip de la defensa. Pero a mí eso de que yo pueda estar un día sentado al lado de la mesa y el siguiente enfrente, es decir, que una vez vaya defendiendo a los investigados, a los encausados por ese tipo de delitos y el otro lado esté con la mujer, me permite ver los fallos que estamos cometiendo en la instrucción. Y hemos de reconocer muchas veces que cuando llegamos al juzgado de lo penal, porque no se ha conformado, pues llegamos con el procedimiento cogido con pinzas, pero auténticamente con pinzas. Que si tenemos un poquito de mala leche, es que me tengo que morder la lengua porque como lo están grabando, igual luego digo cosas que no debo. Pero si cuando estamos defendiendo al presunto maltratador somos capaces de convencerlo de que si se calla la boca está mejor, muchas veces el imputado es un delincuente muy particular. Él no tiene conciencia de que lo que haya hecho ha sido delito. Muchas veces él va pensando que ha hecho, bueno, esto no ha pasado nada, yo no he hecho nada. Y va con una necesidad enorme de hablar. Y muchas veces se autocondenan ellos cuando están prestando declaración en el juzgado de lo penal. Si eso lo evitamos, nos quedamos sin pruebas, por lo cual nosotros tenemos que tratar de ampararnos en una labor de investigación y en una labor de instrucción importante de cara a obtener el resultado final, que la instrucción tiene que ser antes de que se abra el procedimiento abreviado, que luego no vale en el escrito de acusación tratar de suplir toda la inactividad que hemos tenido antes. Porque como nosotros somos buenos abogados y vamos a serlo más, tenemos que tener en cuenta que como tengamos una sentencia absolutoria en el juzgado de lo penal, recogemos y nos vamos. Porque con la última reforma que hubo de la ley de enjuiciamiento criminal, cuando vamos recurriendo en apelación una sentencia absolutoria, lo tenemos crudo o no, lo siguiente, o alegamos un motivo de nulidad o no hay manera de moverla. Por lo cual, instrucción, más instrucción y después de todo, mucha instrucción. Y además yo no estoy de acuerdo contigo. Nosotros defendemos, pues defender es defender. Entonces, defendemos al investigado, porque estamos en esa posición, no olvidemos, y defendemos a la víctima, porque estamos en la oposición. Nosotros no somos Ministerio Fiscal, somos acusación particular. Correcto. Defendemos los intereses de nuestro representado,
Por lo tanto, tenemos la misma. Es que ese chip hay que olvidarlo, es decir, tenemos que poner todo. Estamos defendiendo en todo momento. Además, como muy bien ha dicho Ramiro, en el Estatuto de la Víctima es que no se puede hablar de dos normas, es que tenemos varias para coger, pero ninguna llega a darnos la clara igualdad de trato. En el Estatuto de la Víctima también se reconoce como un derecho de la víctima en los artículos 4 y siguientes el derecho de la asistencia letrada. Incluso aparece el derecho de acompañamiento, pero nosotros no somos acompañamiento, que es ahora donde voy a unirme a lo que establece el Real Decreto, que nos pusimos todos muy contentos porque nos daba la representación de la mujer víctima de violencia de género. No, señores, para nada. Simplemente a los solos efectos de notificaciones y traslados de documentos. Toma ya. Bueno, esto viene a cuenta de que si nosotros estamos como acusación particular, acusación que no defensa, es que hemos dicho que nos vamos a pelear, entonces tenemos que pelear. No, pero es que es defensa de los intereses de la mujer. Pues para mí es más importante meterme aquí que voy acusando. Venga. Si nosotros hacemos la acusación particular, tenemos que llevar procurador desde el minuto 1. Es decir, El investigado no lo tiene que llevar, ¿verdad? hasta que vaya, hasta que Volvemos. se pero plano. allí en Huelva lo habíamos resuelto fácilmente, no hacía falta que nos hicieran un decreto de esto, porque nos pusimos en contacto con el Colegio de Procuradores, hay una lista de procuradores y a la vez que se le nombra el letrado, ¡pum!, se le nombra el procurador. Lo que os he dicho antes del plan de prevención, coordinación. Entonces, es fundamental la coordinación con todos los medios para solucionar los posibles defectos y vacíos que tiene la ley. Sí. Que pongan al letrado nada más que para señalar un domicilio, para efectos de traslado de documentos o lo que sea, pues mire usted, que esa no es mi función, yo soy abogado, tenemos los procuradores que están ahí y que también están muy implicados en el tema de la violencia de género, por lo menos allí en mi colegio de Huelva, que ahora la decana de Huelva es la decana del Consejo Andaluz de Procuradores. Con lo cual, a veces nos venden unas noticiones informativos que, oye, ya lo teníamos resuelto, que tampoco es algo que nos vaya a variar mucho. Quizás sería mucho más interesante haber metido la preceptividad a la intervención letrada y no esta, ¿no? Y la representación, además. Después seguimos analizando y decimos, ¡ay, qué bien! En el apartado 7º nos van a ampliar para personarnos como acusación en cualquier momento. No. Otro pan con torta. Porque son varios. La acusación, el Estatuto de la Víctima y todas las leyes nos van a remitir a la ley procesal, que nuestra ley procesal es la ley de enjuiciamiento criminal, ¿verdad? Entonces, la ley de enjuiciamiento criminal nos establece cómo nos podemos personar, que nos tenemos que personar con procurador, enraizando con lo que hemos hablado antes de que no tenemos representación. A mí que me digan que me puedo presentar o personar como acusación en cualquier momento no me está dando ningún beneficio, porque no olvidéis que dice, sin retrotraer actuaciones. Por lo tanto, si yo no me persono antes de la fase de calificación de acusación, yo lo único que puedo hacer posteriormente es adherirme al Ministerio Fiscal. Vamos, sentarte en sala. Sentarte allí. Y eso quiere decir lo que ha dicho Ramiro. Y ahora el Ministerio Fiscal hace, ¡pum!, me levanto. Y yo voy y hago lo mismo. Me levanto. ¿Renuncia a esta prueba? Yo no puedo hablar porque es que no es mía, es de él. Por lo tanto, tampoco no han dado ningún beneficio, más que porque eso es dentro de la medida de que la mujer víctima de violencia de género tenía que estar asistida antes, durante y después, que después es la ejecución de la sentencia. Pero no olvidemos que no nos confundan los términos, porque la acusación procesalmente, para que yo la ejerza en condiciones, tengo que hacerla en el momento procesal oportuno. Y eso lo tienen ustedes establecido en el artículo 109 y 109 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y este Real Decreto no me ha mejorado nada, porque no me retrotrae, ni se renuncia a nada de lo que se haya hecho ya. Por lo tanto, me dan una representación en la cual yo no puedo pedir diligencias, por lo que tengo que salir corriendo, como salía corriendo antes, a pedir el listado de procuradores para personarme, que es lo que hay que hacer, porque si no, no vamos de acusación. Y ahora que no me digan que me puedo personar en cualquier momento, porque si me persono posterior a la calificación me adhiero, y si me persono posterior a todas las diligencias de instrucción, no he podido practicar, solamente podré pedir pruebas o practicar pruebas que no sean de investigación, porque aquí nos pensamos, como estamos en penal, no, que las diligencias de investigación se hacen en la instrucción, no lo olvidéis tampoco.
Entonces, todo lo que no sea de investigación sí podré yo luego pedirlo, pero todo lo que sea de investigación me van a poner problemas. Y por lo tanto tampoco nos está salvando absolutamente nada este Real Decreto, que además pues veremos a ver qué es lo que ocurre, que efectivamente fue confirmado, vamos, convalidado por las Cortes, pero que todavía no tenemos ley. Ya sabéis que estas normas tienen un plazo perentorio. Además, ¿Qué es lo que quiere decir? Que seguimos exactamente igual que estábamos antes y que seguíamos criticando con las medidas del Pacto de Estado, y que las medidas del Pacto de Estado se han quedado en el aire y no en esta materia todavía no las tenemos para nada ni reafirmadas ni cambiadas. Dime. Tampoco podemos confiar nuestra suerte a que, bueno, yo el día del juicio pido la palabra y trato de meter todas las pruebas que no tengo por ahí, porque claro, como nosotros llevamos de acusación, que no defensa, y la otra parte va de defensa, podemos crear un desequilibrio entre las partes y el juez nos dirá que eso le crea indefensión a la otra parte si tratamos de meter elementos novedosos ahí, y no podemos tampoco confiarnos a ello, que muchas veces cuando vamos de defensa nos la jugamos, intentamos colocar por ahí que en vía de defensa si tiene mayor arraigo. Bueno, pues si todas estas cosas no fueran así tan estupendas, en teoría nosotros deberíamos estar mucho más preocupados, porque deberíamos de empezar a formarnos en más. Porque creo que en el año 2014 España asumió una famosa normativa europea, que es el famoso Convenio de Estambul, que amplía el concepto de violencia de género, y resulta curioso que en la última reforma legislativa que hubo del Código Penal, en el año 95, introdujo toda una serie de delitos que venían... El Código Penal del 95, la reforma. Del 2015, perdón. Eso. Reforma, gracias. ¿Cómo se nota que Concha es maestra? Y me corrige aquí, porque yo de datos, como no soy opositor, soy malísimo para el número de los artículos, para las fechas. El Convenio de Estambul establecía una serie de delitos que recomendaban que los países introdujeran en sus legislaciones penales, y entonces ahí entró todo el de los matrimonios forzosos, el del acoso, el hostigamiento, los delitos sexuales, y todo eso se metió. Pero lo fundamental del Convenio de Estambul, que es la ampliación del concepto de violencia de género, ni lo hizo en la reforma del Código Penal, ni lo ha hecho en ninguna de estas reformas en las cuales, vía disposición adicional o transitoria, el Gobierno no modifica lo que quiere, ni tampoco lo ha hecho en este famoso Real Decreto. La ley andaluza, curiosamente, sí establece ya el concepto de violencia de género del Convenio de Estambul, que la gran diferencia es que no hace falta que sea pareja. Cualquier agresión frente a la mujer, basada por esa discriminación entre hombres y mujeres, ya se considera violencia de género sin necesidad de ser pareja. Lo cual también va a incluir la violencia física, psicológica y económica. La violencia de género económica es un gran desconocido, igual que la violencia sexual. El otro día tuve yo en Huelva un juicio en el cual el actor basaba su reclamación de cantidad en una denuncia que ella haya puesto por revelación de secretos, de unas manifestaciones que había ayer. Era el único documento donde el muchacho pudo intentar acreditar, que por supuesto no ha acreditado, estoy esperando la sentencia todavía, no voy a cantar victoria antes de eso, pero si ese muchacho con esa denuncia aceptó el delito de revelación de secretos, lo aceptó, no hubo conformidad con la diligencia urgente, a los 3 días había presentado una reclamación de cantidad por 40.000 euros contra ella. Como ella es autónoma, y el tema de los autónomos es muy curioso para lo de la justicia gratuita, y esto no se consideraba violencia de género, ella no tenía derecho a justicia gratuita. No tenía derecho a justicia gratuita. Y otro de los elementos que va a entrar aquí, yo ya no sé si lo harán todo en el juzgado de violencia o no, porque los colapsarán, es el tema de las agresiones, de todos los delitos de carácter sexual. Todas las agresiones sexuales irán dentro de lo que es violencia de género, por lo cual desde los colegios pues, tendremos que dar formación para el tema de las agresiones sexuales, que son procedimientos muy particulares. No voy a dejar de decir que en la actualidad, pues la Junta de Andalucía, pese a que la gestión del turno de oficio y la tiene encomendada a los colegios, todos los delitos sexuales los saca del turno de oficio y se los manda a una asociación con la que tiene firmado un contrato que se llama MUBI, y entonces todo lo que es la violencia de género sale de lo que es no nos consideran que estamos capacitados para defenderlo, sino que ellos mismos tienen hecha su selección. Es una cosa contra la cual vamos a pelear, y vamos a pelear, porque, oye, si estamos para todo, ¿quién nos dice a nosotros que no estamos capacitados para eso, ¿no? Y bueno, como ahora ha habido cambio de gobierno y todas estas cosas, pues no sabemos muy bien en dónde nos vamos a instaurar. Pero lo siguiente, lo normal y lo lógico sería que hubiera una modificación legislativa que incluyera todo el Convenio de Estambul
dentro del concepto de violencia de género. Que por otro lado habría que unir también, bueno, actualmente la jurisprudencia trata de salvar esto y aunque no sean pareja, sí trata de meter como violencia de género aplicando el agravante de género. Con la aplicación del agravante de género y refiriéndose al Convenio de Estambul del concepto que da de violencia de género, se consigue que las penas se agraven como si más o menos fueran asuntos de violencia de género cuando todavía penalmente no está reconocido. Es una vuelta que hay que darle para intentar establecernos ahí. Se me va a olvidar, y no quiero que se me olvide, que no podemos ir de la mano de los fiscales, como decía antes, y, por ejemplo, yo no puedo permitir que compañeros, cuando están en la asistencia a la mujer y el fiscal pide el sobreseimiento de archivo, el compañero se adhiera a lo que pide el fiscal. Si la mujer ha pedido una orden de alejamiento, me la darán o no me la darán, pero yo la pido. Y yo se lo explico. Mire usted, si el fiscal no lo pide, el juez lo puede dar o no lo puede dar, pero yo lo tengo que pedir. En el tema de las medidas civiles tenemos que ser conscientes de las necesidades, de los recursos que tenemos. Y, oye, si hacemos trabajar juzgado, me da igual, pero, por ejemplo, es que no nos da tiempo a ver cuánto es la cantidad de dinero que está trabajando el padre. O en si está trabajando o no está trabajando. Vamos a ver, ¿para qué tenemos el punto neutro judicial? Que el secretario judicial se meta, pida la vida laboral y pida la información patrimonial del muchacho y la daríamos, y así conseguiremos que se dicte una sentencia, oye, que los 30 días que dure, pero que nuestro trabajo esté bien hecho. Hay un elemento que los fiscales habitualmente no piden y que viene recogido por la jurisprudencia desde el año 2011, sentencia del Tribunal Supremo 1348-11 del 14 de diciembre, que es la posibilidad de pedir daños morales en los temas de violencia de género. En todos. ¿Por qué? Porque se considera por la jurisprudencia que si una mujer encima ha tenido que soportar todo esto, oiga, no necesita mayor acreditación para acreditar que ha tenido un daño moral. Bueno, pues si los fiscales no lo piden, nosotros tampoco. Aquí hay una polémica importante acerca de si, como las penas de multa no se recomiendan poner cuando hay hijos y hay pensión de alimentos, pues aquí dice, bueno, tampoco le va a meter una sanción económica por esto, pero bueno, nosotros tenemos que saber que tenemos esa herramienta, esa posibilidad, y que, oye, los daños morales también es una indemnización que le corresponde y al autor del delito también responde de los daños económicos de lo que realice, ¿no? No podemos ir de la mano del fiscal, nosotros tenemos que ser nuestro propio cuerpo de letrados y de letradas que estamos asistiendo a las mujeres y que además vamos a tener un acompañamiento más que viene en el Estatuto de la Víctima, que dice que la víctima desde el primer momento que acude a una administración para solicitar cualquier tipo de ayuda o lo que sea, o en las actuaciones judiciales puede ir acompañado de un tercero. ¿Quién será ese tercero? La Junta dice en su decreto, en su ley, que serán asociaciones que trabajan con este colectivo, y a mí eso en parte me da un poco de yuyu. Me da un poco de yuyu por esa descoordinación de la que hablamos de siempre, porque si la mujer va a tener otra información más, a lo mejor ese exceso de información distorsiona más que ayuda y volvemos otra vez a ir en contra de lo de la victimización secundaria. Por lo cual no os extrañéis que cuando llegáis al juzgado os encontréis que la mujer viene acompañada con alguien y esa persona puede acompañar a la mujer en todos los trámites judiciales que se vayan haciendo. Y tendremos que coordinarnos con ella y tendremos que ser uno solo para intentar que la cosa fluya y vaya como debe ir, ¿no? De todas formas, aunque la ley andaluza establezca el término, quién pueden ser los acompañantes, lo que está claro que el Estatuto de la Víctima no limita a nadie. Y recoge ese derecho, como recoge ese derecho, estamos hablando de una ley estatal y evidentemente no vamos a tener ningún tipo de problema. De hecho, otra de las salidas parece ser que el Real Decreto lo que nos da a nosotros es esa posibilidad de acompañamiento con esa representación tan maravillosa que nos hace, ¿no? Pero que el acompañamiento es la que la persona designe. Con todas las críticas que estamos haciendo, vuelvo otra vez a los planes de prevención. Si nosotros llegamos a tener coordinación y las comisiones y creamos protocolos de actuación, yo, por ejemplo, para el tema de la asistencia, pues lo que hice fue, una comisión que existe en las juntas de gobierno que se llama la CRAG, que es la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, pues me reuní tanto con Policía Nacional como con Policía Local como con Guardia Civil. Entonces intentamos crear un protocolo de actuación entre todos para que en verdad fuese efectivo esa asistencia previa a la denuncia. Claro, ese es el trabajo, es decir, todo, si no está, sí existen los principios rectores, que es lo que hemos dicho, de prevención. Y esos principios rectores de prevención también tenemos que luchar por ellos.
Y entonces nosotros en esa reunión pues llegamos a un concorde, un acuerdo de la posibilidad de esa asistencia. Incluso en el cuartelillo, como he dicho muy gráficamente, porque yo no sé los de aquí, pero allí en Córdoba hay pueblecitos que el cuartelillo es una habitación, ¿no? Y que el guardia civil, que hay dos, está para asistir a la víctima que acaba de llegar y para asistir el robo de las cabras del pastor que estaba paseando, y el hombre está haciendo lo mismo a la misma vez. Y sí se intentan crear protocolos, muchas veces pues con la coordinación, que además es una de las formas de crear protocolos de actuación. Y también no olvidemos que el Estatuto de la Víctima sí hace un avance legislativo en relación al estudio de la víctima y a los derechos de la víctima, que se le pueden aplicar perfectamente a la mujer víctima de violencia de género, porque es una víctima más. Tiene lo de la notificación, se hace el avance para el acompañamiento, se hace el avance para la no victimización secundaria de la grabación, que es una de las cosas que vosotros como abogados tenéis que ver, de que se pueda grabar la declaración y que esa grabación pueda ser una prueba preconstituida, que es muy importante, porque ya la mujer no va a tener que pasar por el tortuoso camino de ir contándoselo, de que sea siempre a la misma persona con la que declare, de que no vayamos cambiando, de que se le tenga una intimidad. No permitáis que se declare en la sala donde están todos los oficiales, porque se estaría vulnerando la intimidad de esa mujer que está protegida en el Estatuto de la Víctima. Que el lenguaje sea adecuado, sobre todo para los menores, amplía el concepto de la víctima indirecta, que todo es importante y que también lo podemos utilizar, por lo que no creo, sinceramente, por eso traigo todas las normas, que debemos ver una norma aislada de la otra, sino en conjunto todas y en complemento. Y cuando la norma no sirva, pues vamos a ir a utilizar los medios de prevención que la propia ley establece y que el convenio de Estambul, que ya fue ratificado por España, es el que nos viene guiando. Y como muy bien ha dicho Ramiro, con todas las reformas, la ley andaluza sí amplía el concepto de violencia de género al concepto de todo ataque a la mujer por ser mujer. La ley integral y este Real Decreto no ha realizado esa ampliación cuando ya se pedía también en el Pacto de Estado, ¿vale? Concha, tenemos que empezar a correr, creo, que dentro de nos están marcando sí. la hora. Hay dos cosas más que tenemos que hablar de estas novedades legislativas, que una de ellas causó mucha polémica, pero es una polémica absurda, que era cuando decía que la declaración de persona víctima no solamente tenía que hacerla el fiscal o que hubiera una resolución judicial, sino que también lo podían hacer los servicios sociales de las comunidades autónomas, de los municipios que estaban ellos. Esto creó una enorme polémica. Últimamente, en temas de violencia de género, se crea polémica por nada, porque esto es una aplicación del concepto únicamente para estar integrado en un capítulo que va de las relaciones laborales y temas de la seguridad social. Es decir, que esa declaración de víctima únicamente sería útil para que la mujer tuviera derecho a las ayudas sociales, para tratar de evitar que muchas mujeres que no acceden o deciden no poner la denuncia en ese momento se quedarían sin esas ayudas si no hay alguien que las declare víctima. La ley andaluza ya lo tenía de antes, no solo la de la última reforma, y aquí que a mí no me consta que haya habido nunca conflicto ni problema por ningún lado. Claro, que yo siendo malo, que me gusta mucho ser malo, a mí me cuesta mucho trabajo que un funcionario público tenga conocimiento de unos hechos que pueden ser constitutivos de delito y no lo ponga en conocimiento de la autoridad judicial. Ahí lo dejo. Y el último es la reforma del Me Código... tocaba a mí. Ah, bueno, para ti. ¿Eh? Para ti. Venga, no, di que iba a decir tú. Lo del Código Civil, del quitar el chisme... No, pero sí, eso trata de custodia, no de plata y apoteta. Vale. Que os han dejado esto, son las guías, la guía que hizo la subcomisión. También, si os metéis en la página del Consejo, tenéis también una guía del Consejo General del Poder Judicial que la ha realizado el Observatorio, que no lo ha dicho Ramiro, que por fin este año la subcomisión ha entrado en el Conservatorio. Es decir, no tenemos ya solamente voz, sino que también tenemos voto en el Observatorio Estatal, ¿vale? Y yo creo que ya os vamos a dejar... Tú ibas a decir algo más, Ramiro, perdona. No, hombre, la gran novedad esa que decía que ahora para que las madres no tuvieran que pedir la autorización de los padres para el psicólogo cuando hubiera un procedimiento de violencia de género o hubiera una sentencia condenatoria, únicamente lo que habría que hacer sería informar al padre de que se le va a hacer, pero que no tenía la obligación de hacerlo. Claro, esto está muy bien, pero oye, antes también lo podíamos salvar,
porque lo pedíamos en la diligencia y pedíamos autorización al juez para que se hiciera eso, y no era cuestión más que echarle un poquito de imaginación. Es decir, que nosotros no podemos ir allí con el rodillo, con el formulario y tirar para adelante al ritmo que nos marque el juzgado. Nosotros tenemos que decir que estoy aquí para algo. Estoy aquí para algo, y a mí la verdad que me vendan estas novedades como grandes avances, pues me resultan por lo menos un poco chirriantes, ¿no? Porque es que si los que llevamos ya algún tiempo aquí, yo me siento como si estuviera en el año 2004 todavía. Hemos avanzado muy poco. Hemos avanzado muy poco. Y yo, para terminar, para no ser enormemente negativo, como suelo ser habitualmente, yo quiero decir que creo que nosotros hacemos un enorme trabajo, tanto las compañeras como los compañeros, que es cierto que lo tenemos que hacer mejor, pero que nosotros somos los que estamos sosteniendo este sistema. Porque al menos en mi provincia, los que están fuera del Partido Judicial de Huelva están de disponibilidad por amor al arte, porque no se les retribuye la disponibilidad. Y cuando lo llaman del juzgado, acuden al juzgado y la percepción que reciben es el procedimiento penal que llevan. Y eso no hay ningún colectivo que lo esté haciendo. Lo estamos haciendo nosotros, que en gran parte, de forma callada, somos los que estamos sosteniendo el tema de la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Yo, por mi parte, poco más. Pues yo nada, bueno, decir que lo del artículo 156, que era la reforma del Real Decreto, que tampoco tiene que decir nada, fue una de las cosas que dio más pie, porque se levantaron todos en contra diciendo que vulneraba la patria potestad, cuando en realidad no se está hablando de patria potestad, sino de custodia. Y la custodia no es ese derecho fundamental, de hecho lo querían hacer inconstitucional y no lo hicieron. Ya está, me callo. Bueno, yo estaba buscando el micrófono. Muchísimas gracias, me ha parecido una exposición muy clara. Habéis abarcado muchísimos temas y sobre todo habéis criticado mucho, que a mí también me va el tema del criticar. Positivo o negativamente da igual, el criticar. Preguntas, intervenciones. Empiezo yo. Vale, y mientras yo voy... Es que se me ha olvidado una cosa. Se me ha olvidado una cosa. Es tremendo, de verdad, ¿eh? No, es que no se conoce, o muchas veces dice que no lo reconoce, que en el tema de violencia de género, el reglamento de la Junta de Andalucía que establece el turno especializado, se dice que la mujer, y es el único turno donde existe, tiene la posibilidad de elegir el letrado. Y eso no se conoce. Es decir, la mujer puede llegar y decir, quiero que me designen a fulanito. Fulanito tiene que estar en el turno de violencia de género y solamente lo puede hacer una vez, ¿vale? Que también puede pedir una segunda opinión. Sí, pero la segunda opinión no es elección de letrado. No, es segunda opinión. Que es una comisión que se crea en los colegios. Paritaria, comisión paritaria. Totalmente, yo la he creado conmigo y con uno. Yo no la tengo porque no la ha pedido nadie. Entonces tienen derecho a la mujer a pedir una segunda opinión si no está conforme con la línea de defensa que lleva su abogado o su abogada. Y por último, nosotros también tenemos el derecho, o se nos reconoce la posibilidad de decir que nos vemos la insostenibilidad del procedimiento. Es decir, que esos son tres aspectos del reglamento que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces no se conocen y, oye, hay que difundirlo porque es un derecho que tiene la mujer y tiene también derecho a que nosotros lo transmitamos y que nosotros conozcamos que lo tenemos o no lo tenemos, ¿no? Yo mismo me he respondido a mí mismo. Bueno, simplemente con respecto a esto último que has comentado de que puede elegir letrado, eso es así, pero a mí me hicieron firmar que renunciaba a mis honorarios. Sí, claro. Entonces, bueno, una cosa es el artículo no sé qué, en el cual tú puedes elegir abogado. ¿Ve? Sí. Sí. No tienes que renunciar. Tuve que presentar, yo lo manifesté, me mandaron de uno a otro y al final tuve que presentar el escrito renunciando. Si bien es cierto, sí, ateo. Fui ateo y tuve que firmar el escrito, vamos. No. Lo que pasa que sí es cierto que No, después, así. que era lo que os quería decir, después, sin embargo, sí me aparecía la mujer como en mis expedientes y yo, como me aparecía, yo lo justifiqué y me lo pagaron. Pero yo de entrada tuve que firmar ese escrito. Pues ya no sé si... Pero tú das la ponencia después. Hay una confusión, hay una figura que es cierta de que tú puedes elegir abogado en el turno oficio normalizado y lo puedes llevar tú, pero tienes que renunciar a tu honorario. Pero esto es una prerrogativa que le reconoce el reglamento a la mujer de poder elegir. 27.1c y lo hace y ya te digo que no tienes que renunciar a nada, vamos. Que se usa poco y no tiene mucha... ¿Alguna intervención más? Allí, al fondo.
Sí, quería preguntar si en la comisión que habéis creado para las modificaciones del Real Decreto no se os ha ocurrido pensar, a mí es que se me han dado dos situaciones así y la verdad es que me veo que hay un vacío ahí que no sé cómo afrontar y es el supuesto en el que la orden de protección no haya sido acordada y luego en el penal se condene. Entonces, si esa condena es recurrida, la pena que conlleva la orden de alejamiento no tiene validez hasta que no sea la sentencia firme. O sea, no sería interesante establecer una medida, o sea, una posibilidad procesal de que el juez pueda determinar, una modificación, vamos, quiero decir, de la ley, de que el juez pueda determinar si con carácter cautelar o preventivo esa orden de protección se pueda establecer una orden de protección vigente hasta que la sentencia sea firme. Mira, como sabes, la orden de protección no tiene por qué ser a instancia de parte, sino que también puede ser de oficio de inicio. La orden de protección la podemos pedir a lo largo de todo el proceso. Por lo tanto, el hecho de que te la denieguen no quiere decir que tú reiteres la orden de protección. Y como tú legalmente tienes esa posibilidad de pedirla a lo largo de todo el proceso, la tienes que pedir a lo largo de todo el proceso. Y entonces, o bien en tu escrito de acusación ya lo pones y lo ratificas por otro sí, es decir, solicitas la orden de protección, que es el alejamiento, que le pague la pensión si hay niños, porque si nada más que orden de alejamiento, porque no haya niños, sería orden de alejamiento, la solicitas por otro sí para el supuesto de que la sentencia sea condenatoria, se pueda aprobar mientras que se realiza el recurso, o como existe el principio acusatorio, previo a las conclusiones definitivas, también te doy la posibilidad de que lo hagas. Pero si tú no lo haces, lo vas a dejar a criterio del juez y la orden de alejamiento no se da si no se pide, que es la diferencia de la orden de protección, ¿vale? No confundamos orden de protección con orden de alejamiento. Por lo tanto, ahí es que tú estés pendiente durante todo el proceso de dicha petición, de dicha orden. Nosotros no hemos creado la subcomisión estaba creada, la del Consejo, la que hemos iniciado es la del CADECA, ¿vale? Ahí también, además, te puedes amparar en una prueba que sería que, al igual que la policía va haciendo informes de variación del riesgo, nosotros deberíamos de acostumbrarnos, si nos interesa, lógicamente, a conocer que tenemos el recurso de pedir que las valoraciones del riesgo se hagan por las UBI, en el juzgado, en sede del juzgado, porque el riesgo va variando. En este caso, si una mujer va a tener una sentencia condenatoria y no haya acordado la orden de protección, su riesgo aumenta. Pues, sin micrófono no podemos hablar porque no se ve luego en el entonces, ese es un recurso. Se están ampliando las UBIC para que puedan tener presencia los juzgados, que estuvieran allí presentes. Y claro, los jueces están deseando, porque con la variación esta que ha habido de la base de datos, de los ítems o de los algoritmos estos que rigen para determinar cuál es el índice del riesgo, pues a lo mejor en Huelva se ha dado la circunstancia de que han puesto un riesgo alto y cuando han detenido al presunto maltratador, pues lo han subido a extremo. Pero si ya está detenido, ¿qué es lo que pasa? Pero por eso tienes que estar pidiéndolo en todos los momentos procesales oportunos que tú puedes pedirlo. Es que nosotros tenemos que ser muy proactivos, no podemos estar ahí. Aquí siempre puede pasar algo y siempre tenemos que estar pendientes de lo que va pasando en el procedimiento, ¿no? Y ya si me apuras, incluso hasta en el recurso, por otro sí. Si tú no recurres. Si cuando impune el recurso, impune el recurso es de la otra parte. Cuando en caso impune de la el recurra. recurso. entonces. Si no lo recurre ya sería firme. El recurso, por otro sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Concha, Ramiro. Damos por finalizado esta mesa porque son las 6 en punto y tenemos que continuar. Jolín.